En una época marcada por jueces y una fe que fluctuaba como llama en el viento, había una mujer llamada Ana, que vivía en la región montañosa de Efraín, junto a su marido Elcana, un hombre justo y devoto que cada año subía a el tabernáculo en Silo para adorar al Señor. Pero a pesar de la serenidad de la vida con Elcana, el corazón de Ana llevaba un peso que parecía imposible de soportar. Ana no tuvo hijos. Era estéril, y esta realidad la seguía como una sombra constante trayendo tristeza y soledad. En aquella época, no ser madre era casi como no existir. Para empeorar las cosas, Elcana tenía otra esposa, Penina, que parecía disfrutar recordándole a Ana, día tras día, lo que ella no podía tener. Penina tuvo hijos y su casa rebosaba de alegría, mientras Ana solo escuchaba el eco del silencio. Cada insulto de Penina fue como una flecha que hirió a Ana en el corazón. Aún así, ella se mantuvo firme, incluso cuando las lágrimas mojaban su rostro por la noche. Su marido Elcana trató de consolarla diciéndole: «Ana, ¿por qué lloras? ¿No soy mejor para ti que 10 hijos?» Pero Ana sabía que su dolor era más profundo de lo que las palabras podían aliviar. Había algo dentro de ella, una llama, un grito que apenas podía expresar. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. La vida seguía año tras año con visitas al sagrario, oraciones silenciosas y provocaciones de Penina. Pero en ese corazón herido, algo se estaba preparando. Era como una tierra seca, esperando ansiosamente la lluvia. Ana creía que Dios, de alguna manera, podía escucharla. Los días de Ana estuvieron marcados por una amarga rutina. Dentro de su propia casa, enfrentó una batalla silenciosa contra Penina, quien parecía complacerse en resaltar todo lo que Ana no tenía. Penina no necesitó decir mucho. A veces, bastaba una mirada o un comentario casual, lleno de ironía, para que Ana sintiera el peso de su infertilidad. Era en esos momentos cuando Ana más se refugiaba en sus pensamientos, tratando de encontrar fuerzas donde parecía no haberlas. Oyó las risas de los hijos de Penina corriendo por el patio, y cada risa parecía resonar como un cruel recordatorio de su propia soledad. Penina supo utilizar las palabras como pequeñas púas, siempre disfrazadas de chiste, pero que dolían profundamente. «Ah, Ana, si tuvieras hijos, entenderías cuánto trabajo es esto», dijo, con una sonrisa que no ocultaba su maldad. Pero Ana nunca respondió. Ni una sola palabra. No porque no tuviera ganas, sino porque sabía que su lucha no era contra Penina. Había algo más grande en juego, algo que ni siquiera Penina podía entender. Su dolor no era solo por no tener hijos, sino por el silencio de Dios que parecía no romperse, por aquellas oraciones que hasta entonces no habían recibido respuesta. Y aún así, Ana no se rindió. Llevaba su tristeza como quien lleva una carga que, de alguna manera, todavía cree que puede ser quitada. Elcana, por su parte, vio el sufrimiento de Ana y trató de consolarla, pero sus palabras, aunque llenas de amor, no alcanzaron el vacío que ella sentía. Dividió su atención entre sus 2 esposas, y esto solo hizo que Ana se sintiera más aislada. Mientras Penina se jactaba de sus hijos, Ana volvió a su quietud, a su mundo interior, donde mantenía una fe que parecía inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. Ese año, como de costumbre, Ana fue al tabernáculo en Silo con Elcana y Penina, pero algo dentro de ella era diferente. Su angustia era más intensa, como si cada provocación, cada mirada de Penina, se hubiera acumulado en su corazón, formando un peso casi insoportable. Al llegar ante el Señor, Ana sintió que ya no podía mantener en silencio su dolor.
Con paso decidido se alejó de los demás, buscando un lugar donde poder estar sola, cara a cara con Dios. Ana cayó de rodillas y sus lágrimas comenzaron a fluir, como lluvia que durante mucho tiempo había sido retenida por nubes oscuras. Ella no gritó, no levantó la voz. Sus palabras fueron susurradas, casi imperceptibles, pero llevadas con un grito que surgía de lo más profundo de su alma. Cualquiera que la viera podría pensar que estaba perdida en su propio mundo, pero Ana sabía que Dios estaba escuchando. Con el corazón quebrantado, hizo un voto ante el Señor, algo que nunca antes había hecho. Ella prometió que si Él le daba un hijo, se lo devolvería para que sirviera al Señor todos los días de su vida. No fue una promesa vacía, fue una oferta sincera que vino de alguien dispuesto a darlo todo, incluso lo que más deseaba. Mientras oraba, Elí, el sacerdote, lo observaba desde lejos. Notó el movimiento de los labios de Ana, pero no escuchó ningún sonido. Intrigado, se acercó, pero su primera impresión fue equivocada. «¿Cuánto tiempo permanecerás borracho? Mantén el vino alejado de ti», dijo con un tono severo. Sin embargo, Ana, aún en medio del dolor, respondió con humildad. Ella explicó que no estaba borracha, sino que estaba derramando su alma ante Dios, pidiendo algo que solo Él podía conceder. Entonces Eli entendió. Miró a Ana y con expresión más suave dijo: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que pediste». Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Ana, como una semilla plantada en tierra fértil. Se levantó, se secó las lágrimas y algo cambió en sus ojos. Había una paz allí que antes no existía. Después de ese día en el tabernáculo, algo cambió en Ana. No es que su situación hubiera cambiado inmediatamente, todavía no tenía hijos, todavía vivía bajo el mismo techo que Penina y los desafíos seguían siendo los mismos. Pero dentro de ella había una certeza, una especie de calma que no tenía sentido a primera vista. Era como si Dios hubiera plantado una promesa silenciosa en su corazón, y Ana ahora caminaba con esa esperanza, esperando pacientemente lo que vendría. Los días fueron pasando y el tiempo pasó sin prisas. Durante ese período, Ana continuó con su vida, pero cada gesto parecía lleno de una fe nueva. Elcana, sin entender del todo lo que había sucedido, notó que ya no lloraba como antes. Las provocaciones de Penina parecían haber perdido fuerza, como flechas que ya no daban en el blanco. Algo le estaba sucediendo a Ana, pero nadie podía ver qué era excepto ella y el Dios que la había escuchado llorar. Entonces llegó el momento en que la respuesta empezó a revelarse. Ana notó las primeras señales de que algo era diferente. Una pequeña pista aquí, un ligero presagio allá, y su corazón empezó a latir más rápido. Y no tardó mucho en saberlo con seguridad. Estaba embarazada. Las palabras de Elí, la promesa de Dios, la oración silenciosa en el tabernáculo, todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que finalmente tenía sentido. Ana no pudo contener su alegría, pero también sabía que ese momento era mucho mayor que cualquier felicidad personal. Ella llevaba no solo un hijo, sino una promesa viva, un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada día de su embarazo, Ana sintió el peso del milagro que crecía en su interior. Un milagro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de Israel. Y cuando llegó el momento, Ana dio a luz a un niño. Samuel nació en un día cualquiera, pero su llegada llevaba la marca de lo extraordinario. Para Ana, tenerlo entre sus brazos era como tocar una promesa viva. Observó el rostro pequeño y delicado del niño y supo que cada detalle del mismo era una respuesta divina. Él no era solo el hijo que había anhelado, sino el símbolo de que Dios escucha a quienes claman con corazón sincero. Los primeros meses con Samuel fueron una mezcla de alegría y reverencia. Ana lo cuidó con amor,
pero cada gesto iba acompañado de una conciencia culpable. El tiempo que tendría con él sería corto. Ella no había olvidado el voto hecho en el tabernáculo. Cada vez que Samuel sonreía o hacía algún sonido, Ana sentía una punzada en el corazón, porque sabía que lo había consagrado al Señor incluso antes de verlo nacer. Aún así, no dejó que la tristeza la dominara. Al contrario, disfrutó cada momento, acunando a Samuel en sus brazos y murmurando oraciones mientras dormía. Elcana, a su lado, también era consciente de lo que eso significaba. A pesar de amar a su hijo, respetó la promesa de Ana. Compartían el entendimiento de que Samuel era un regalo, pero también una ofrenda. Los años pasaron rápidamente, como la brisa que sopla antes de una gran tormenta. Cuando Samuel dejó de ser un bebé y empezó a dar sus primeros pasos, Ana supo que el momento se acercaba. Esperó hasta que él tuviera edad suficiente para vivir sin ella, hasta que pudiera ser entregado al Señor en Silo. El dolor de dejarlo era como una sombra que la seguía, pero Hannah sabía que estaba logrando algo más grande que ella misma. Por fin ha llegado el día. Ana tomó a Samuel de la mano y junto con Elcana emprendieron el camino hacia el tabernáculo. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas, alegría, dolor, gratitud, pero siguió adelante, sabiendo que su decisión no solo cambiaría la vida de Samuel, sino también su propia fe. Cuando llegaron al tabernáculo en Silo, Ana sintió el peso de la promesa que había hecho años antes. Con Samuel a su lado, ahora un niño de apenas unos años, supo que había llegado el momento de cumplir su voto. El tabernáculo, con sus tapices sagrados y el aroma del incienso, parecía envolverla en una atmósfera solemne. Elí, el sacerdote, estaba presente, como lo había estado el día en que vio a Ana orando en silencio. Ella se acercó a él con reverencia, sosteniendo firmemente la mano de Samuel. Con voz suave, pero llena de determinación, le dijo a Elí: «Yo soy aquella mujer que estaba aquí orando al Señor. Por este niño oré, y el Señor me concedió la petición que le hice. Por lo tanto, también oré al Señor. Me he entregado. Mientras vivo, me he entregado al Señor». Elí miró al niño y luego a Ana, reconociendo la profundidad de ese momento. Con un movimiento de cabeza, aceptó a Samuel bajo su tutela para servir al Señor en el tabernáculo. Ana, aunque con el corazón apesadumbrado, sintió una paz profunda. Sabía que estaba cumpliendo su promesa, entregando su posesión más preciada en las manos de Dios. Antes de partir, Ana alzó la voz en un canto de alabanza, agradeciendo a Dios por su fidelidad y misericordia. Sus palabras resonaron por todo el tabernáculo y tocaron los corazones de todos los presentes. Exaltó la grandeza de Dios, reconociendo que Él levanta del polvo al pobre y exalta del muladar al necesitado. Su canto no fue solo una expresión de gratitud, sino también una declaración de fe en el poder transformador de Dios. Después de la canción, Ana se despidió de Samuel con un fuerte abrazo, susurrando palabras de amor y aliento. Ella sabía que él estaba a salvo en los caminos del Señor. Con el corazón lleno de esperanza, Ana regresó a su casa, confiada en que Dios cuidaría de Samuel y lo guiaría en su servicio. Y así, Samuel comenzó su viaje en el tabernáculo, creciendo ante el Señor y los hombres, mientras Ana continuaba su vida, recordando siempre a su hijo en las oraciones y confiando en el propósito divino que se desarrollaba ante ellos. Ana regresó a casa, pero dejó un pedazo de sí misma en el tabernáculo de Silo. Extrañar a Samuel fue como una brisa constante en su vida, un recordatorio dulce y doloroso del niño que le había dado al Señor. Sin embargo, su corazón se llenó de paz. Con cada oración, agradecía el privilegio de ser madre de un niño destinado a servir a Dios Todopoderoso. Ana sabía que aunque estaba físicamente lejos,
Samuel permanecía bajo el cuidado del mismo Creador. Mientras tanto, en el tabernáculo, Samuel comenzó a vivir la vida a la que había sido llamado. Bajo la guía de Elí, aprendió los rituales sagrados y las responsabilidades de servir al Señor. El niño escuchó historias antiguas sobre las obras de Dios y su corazón se llenó de reverencia y curiosidad. Cada día parecía un paso más hacia el propósito para el que nació. Pero Samuel no solo estaba aprendiendo, él también fue observado. Eli, ya de edad avanzada, vio algo especial en aquel niño. Había una obediencia natural en Samuel, una voluntad de aprender y un brillo en sus ojos que transmitía la presencia de algo más grande. Otros que visitaron el tabernáculo notaron lo mismo. Samuel, aún joven, parecía llevar en sí una madurez que venía de Dios. Con el paso del tiempo, Ana siguió visitando a Samuel todos los años. Cuando subió a Silo, llevó consigo ropa nueva para su hijo, hecha con esmero y amor. Cada puntada cosida parecía contener una oración silenciosa, una bendición que quería que Samuel llevara en su viaje. Durante estos encuentros, Ana observó cómo él crecía, no solo en estatura, sino en gracia. Era como si Dios mismo estuviera moldeando el corazón de ese niño en algo extraordinario. Pasaron los años y con cada visita de Ana al tabernáculo, Samuel parecía más diferente. No era solo su altura lo que llamaba la atención, sino también su forma de hablar, su forma de comportarse. Creció con una gracia poco común, algo que solo podría explicarse como la mano de Dios guiando cada uno de sus pasos. Ana lo notó desde lejos, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que el niño que le había dado al Señor estaba floreciendo como nunca hubiera imaginado. Pero Dios, en su infinita bondad, no se olvidó de Ana. Vio su fidelidad y respondió con bendiciones que ella nunca esperó. Después de Samuel, Ana dio a luz a 5 hijos más, 3 niños y 2 niñas. Su casa, antes marcada por un silencio doloroso, ahora se llenaba de risas, voces y pequeños pasos corriendo por las habitaciones. Cada niño fue un recordatorio de que Dios no solo cumple sus promesas, sino que lo hace de una manera abundante que supera todas las expectativas. A pesar de estar lleno, Ana nunca dejó de pensar en Samuel. Continuó siendo el vínculo entre su vida ordinaria y el propósito divino que Dios estaba cumpliendo en Israel. Mientras cuidaba a sus hijos menores, Ana a menudo recordaba el rostro de Samuel, las palabras de Elí sobre él y el cántico de alabanza que había cantado el día que lo entregó al Señor. Todo esto la hizo sonreír, porque sabía que Samuel era parte de algo mucho más grande. En el tabernáculo, Samuel también percibía cada vez más claramente la presencia de Dios. Aunque era joven, empezaba a comprender que había algo especial en su vocación, algo que todavía no podía nombrar. Era de noche en el tabernáculo y el silencio colgaba como una pesada manta sobre Silo. Samuel dormía en su lugar, junto al arca de Dios, cuando un sonido rompió el silencio. Alguien lo llamó por su nombre. Samuel. La voz era clara, firme, pero al mismo tiempo tan suave que parecía susurrada directamente a su corazón. Samuel abrió los ojos confundido, pero seguro de haber escuchado hablar a alguien. Sin dudarlo, se levantó y se dirigió hacia Elí, imaginando que el sacerdote necesitaba algo. ¿Me llamaste?, preguntó el joven con los ojos todavía pesados por el sueño. Pero Elí, sorprendido, meneó la cabeza y respondió: «No, hijo mío, vuelve a la cama». Samuel obedeció, pero apenas se había calmado cuando la voz volvió a resonar. «Samuel». Una vez más, se levantó y se dirigió hacia Elí, seguro de que no podía equivocarse. Sin embargo, Elí lo envió de regreso una vez más, diciendo que no lo había llamado. Cuando sucedió la tercera vez, Elí se dio cuenta de que no había sido un error. Con ojos cansados, pero corazón atento, el anciano sacerdote comprendió lo que estaba pasando. Samuel
dijo, mirando directamente al niño. La próxima vez que escuches la voz di, habla, Señor, que tu siervo oye. Samuel asintió, aunque no entendió completamente lo que significaba. Pero había algo en sus palabras que contenía cierta certeza, como si el tabernáculo mismo estuviera dando testimonio de algo sagrado. Y luego volvió a suceder. La voz lo llamó, y esta vez Samuel respondió como Elí le había ordenado. Habla, Señor, que tu siervo oye. Fue en ese momento que Dios comenzó a revelarle a Samuel algo que él nunca pudo imaginar. El joven, que hasta entonces sirvió en el silencio de su rutina, ahora escuchó la voz misma de Dios, siendo llamado a un propósito que trascendería su infancia y marcaría la historia de Israel. A medida que las palabras divinas se desarrollaban en la mente de Samuel, el peso de lo que estaba por venir comenzó a tomar forma. Esa noche, la vida de Samuel cambió para siempre. Dios no solo lo llamó, sino que le confió palabras de peso, revelando que el destino de Israel estaba a punto de tomar forma irrevocablemente. El niño escuchó atentamente, con una mezcla de reverencia y miedo. Apenas entendía la profundidad de todo lo que se decía, pero algo dentro de él sabía que esas palabras tenían un propósito mayor. Cuando la voz divina cayó, el silencio en el tabernáculo se sintió diferente, como si el espacio sagrado mismo hubiera sido testigo del comienzo de una nueva era. Por la mañana, al ver a Elí, Samuel dudó. ¿Cómo podría contarle al viejo sacerdote todo lo que había oído? Pero Elí, con la calma de quien comprende los misterios de Dios, le pidió al joven que le revelara cada detalle. Cuando Samuel habló, la expresión de Elí mostró aceptación y tristeza. Sabía que Dios estaba actuando y que Samuel había sido elegido para algo grande. Samuel continuó creciendo, tanto en estatura como en sabiduría, y se hizo evidente para todos que la mano de Dios estaba sobre él. Ya no había dudas. El niño que había sido entregado al Señor desde su nacimiento era ahora un profeta, llamado a guiar a Israel. Se convirtió en una voz de Dios en tiempos de confusión, una luz que brillaba en medio de la oscuridad de la desobediencia del pueblo. Mientras Samuel cumplía su llamado, Ana continuaba su vida en Ramá, siempre en oración, siempre siguiendo de lejos los rumores sobre el hijo que había dedicado al Señor. El niño que una vez acunó en sus brazos, ahora era un hombre que llevaba la palabra de Dios a una nación. Todo esto fue el resultado de una fe inquebrantable y un voto sincero. La historia de Ana y Samuel es como un río que empieza pequeño, casi imperceptible, pero que, a lo largo de su curso, va creciendo hasta transformar todo el paisaje que lo rodea. Ana, una mujer corriente, llevaba dentro de sí un dolor que parecía insoportable, una angustia que podría haberla destruido, pero en lugar de eso, ella optó por darle todo al Señor. En su oración silenciosa y su voto sincero, Ana nos mostró que la fe no depende de palabras grandilocuentes, sino de un corazón quebrantado que confía plenamente en el Dios que todo lo puede. ¿Qué aprendemos de Ana? Primero, que Dios escucha incluso las oraciones más silenciosas. Cuando Ana lloró sola en el tabernáculo, parecía que nadie se fijaba en ella, pero Dios estaba atento a cada palabra, a cada lágrima. Él no solo escuchó, sino que respondió de una manera que convirtió su dolor en alegría y su vergüenza en honor. Ana nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, vale la pena confiar. Además, su historia nos muestra el poder del propósito. Ana no pidió un hijo solo para satisfacer su deseo personal. Ella lo consagró a Dios antes incluso de tenerlo en sus brazos. Y debido a que renunció a lo que más deseaba, Samuel se convirtió en un instrumento de cambio para toda una nación. A veces, lo que le damos a Dios regresa a nosotros en formas que nunca podríamos imaginar. Y por último, Ana nos enseña sobre la gratitud y la lealtad. Incluso después de recibir más de lo que pidió, nunca se olvidó de honrar al Señor.
Su vida fue un testimonio vivo de que Dios no solo cumple sus promesas, sino que lo hace con abundante generosidad. La historia de Ana no se trata solo de un milagro, sino del Dios que convierte el dolor en propósito, las lágrimas en alegría y la fe en legado. Al igual que Ana, estamos invitados a confiar, a entregarnos y a esperar, sabiendo que el Dios que escuchó tu oración también escucha la nuestra. Y lo que Él puede hacer en nuestras vidas es mucho mayor de lo que podemos soñar. Si te gustó la historia de Ana y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.